una patología que efectivamente no llega a ser con mucha frecuencia. Antes teníamos bastante índice, ¿no? Entonces antes teníamos bastante índice de lo que viene a ser los abscesos pulmonares y hoy en día ya no los llegamos a tener en abundante frecuencia o prevalencia. Esto debido a que tenemos bastante uso de antibióticos, ¿ya? La era de los antibióticos ha ayudado mucho a disminuir los riesgos y disminuir también los abscesos que llegan a ser bastante grandes. Pero hay que tener en cuenta algo, que el uso indiscriminado que se va a realizar de los antibióticos después crea resistencia. Por lo cual a veces, si una parte pulmonar podemos utilizar, digamos, una combinación de amoxicilina más ácido clavulánico, para esa combinación hoy en día ya no nos hace. Tenemos que utilizar otro tipo de generaciones, otro tipo de antibióticos para ver que nos pueda tener un mayor efecto. ¿No? Entonces es muy importante que no directamente en tu cuadro viral usemos directamente antibióticos, o sea, que es la situación más errónea que hacen los farmacéuticos, ¿no? Entonces van a la farmacia, le dicen, me duele la garganta y ya les están dando una amoxicilina. Hoy ya están dando los estanólogos, pues efectivamente ellos con fin comercial les dan todo, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los abscesos pulmonares efectivamente se van a dar por un proceso secundario a una obstrucción que se llega a producir a nivel de los bronquios. Y esa obstrucción va a llegar a producir lo que viene a ser un cuadro de un caldo cultivo, en el cual vamos a llegar a tener, ¿no?, bacterias, sobre todo los estafilococos, que son los más frecuentes que llegan a ocasionar los abscesos pulmonares. Una de las complicaciones que se puede llegar a tener en relación con los abscesos pulmonares viene a ser la formación de lo que viene a ser la neumonía necrosante. La neumonía necrosante vamos a ver por característica principal que vamos a llegar a tener necrosis de lo que viene a ser del parénquima pulmonar. Y el principal germen que llega a ocasionar una neumonía que viene a ser de tipo necrosante viene a ser la Klebsiella. Es uno de los gérmenes que hay que tener mucho cuidado cuando se llega a aislar en la parte pulmonar por este tipo de situación, porque llega a destruir rápidamente el pulmón. Estudios muy importantes, efectivamente, para determinar lo que viene a ser un absceso pulmonar. La clínica va a ser muy importante. Todos signos de sepsis, ¿no? Presencia de fiebre, va a haber leucocitosis, puede haber astenia, puede haber adinamia. En la parte pulmonar vamos a tener disminución de lo que vienen a ser los fluidos hidroaéreos. Podemos escuchar un cierto tipo de hematidez en algunas situaciones. Y los estudios radiológicos van a ser muy importantes acá para llegar a determinarlos. Principalmente lo que viene a ser la tomografía, la radiografía, como ya les indicábamos, sería sobre todo a determinar o a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, en nuestros estudios, como ustedes pueden ver, vamos a llegar a tener una tomografía y lo que viene a ser la radiografía. En la radiografía, por ejemplo, nosotros solamente podemos ver el parénquima pulmonar del lado izquierdo totalmente normal. En el lado derecho nosotros podemos ver la presencia que existe el parénquima que se encuentra totalmente disminuido, un velamiento en la parte inferior, ¿no? Esto puede ser compatible directamente con un derrame pleural. ¿Por qué? Porque si se fijan por acá, existiría como una curva, como también un nivel que se puede ver acá. Si ven, hay una línea directamente. Cuando tenemos este tipo de lesiones o de alteraciones en la radiografía, es alta probabilidad de que tengamos un derrame pleural. Causas de derrames pleurales pueden ser muchas, pueden ser abscesos, puede ser quilotórax, puede ser un pneumotórax, porque en un neumotórax no se ve la imagen así de esta manera, ¿no ven? El pulmón lo tenemos más bien aplastado, para que no puedan entender, hacia la parte medial, ¿no? Entonces es muy distinta la imagen de los neumotórax. Esto es la presencia de líquido dentro de la cavidad o dentro de la cavidad torácica. Y la tomografía va a ser siempre el mejor método. ¿Por qué? Porque en la tomografía vamos a poder ver cuando los abscesos ya se encuentran bien consolidados y ya tenemos un parénquima bien marcado y tiene su propia cápsula, vamos a llegar a tener esta línea que se llama lo que es el nivel hidroaéreo. El nivel hidroaéreo es un signo patognomónico de lo que viene a ser un absceso pulmonar. Que esto se traduce de igual manera en esta línea que se dice acá, ¿no? Que se viene a ser también el nivel hidroaéreo.
Entonces, con esto llegamos a lo que viene a ser el diagnóstico de un absceso pulmonar. Ahora, para aislar cuál va a ser el germen, lo importante es siempre realizar una adecuada punción, ¿no? Una punción, y con eso vamos a mandar lo que viene a ser un cultivo más antibiograma para hacer un tratamiento de lo que viene a ser específico. Existen otras causas que nos pueden dar niveles hidroaéreos, como hemos visto en la tomografía o en la radiografía, sí, ¿no? ¿Y por qué vamos a hacer principalmente los diagnósticos diferenciales? Los diarmias con la presencia de los divertículos, con la presencia de cavidades en la parte de la tuberculosis de igual manera, o con cuadros micóticos o fúngicos a nivel pulmonar, como también lo que puede ser un cáncer pulmonar, ¿no? Sobre todo lo que viene a ser las células típicas, ¿ya? De igual manera hay que tener en cuenta que el tratamiento va a ser simple, antibiótico-terapia más lo que viene a ser el drenaje de ese absceso. Muchas veces hay que hacer complicaciones, a veces solamente la colocación de un tubo de drenaje pleural viene a ser más que suficiente, pero siempre asociado a lo que viene a ser la antibiótico-terapia. Cuando se indica una cirugía en un absceso pulmonar, siempre se debe operar cuando el absceso, a pesar de recibir antibióticos, no llega a resolverse. Por más de que hayamos hecho cultivo más antibiograma, estemos dando un tratamiento de acuerdo a la sensibilidad y no se llega a resolver, estos pacientes van a una cirugía. Y más aún, si es que no resuelve con antibióticos, mide más de 2 centímetros de diámetro, con paredes engrosadas, que vemos acá, estas paredes engrosadas, esos ya son indicación de una conducta, ¿no? De igual manera, se debe realizar tratamiento quirúrgico cuando el proceso séptico ya esté mucho más avanzado. Nosotros no podemos permitir que esto avance hasta un cuadro que ya viene a ser mucho más séptico, en el cual el paciente pues, va a requerir incluso de una terapia. Es muy importante que la conducta va a ser sobre todo lo que es romper esa cavidad que hemos visto en la tomografía, destruir esta cavidad, hacer un drenaje, ¿no? Todo lo que es el absceso y dejar siempre un tubo de drenaje pleural, ¿no? Si nosotros destrechamos todo lo que tenemos en la membrana del absceso, entonces podemos llegar a tener una buena resolución. Hoy existen cuadros que ya son mucho más comprometidos, a veces incluso vamos a lo que vienen a ser las lobotovías. Complicaciones en un paciente que no se llega a tratar, la sepsis, que después te puede ocasionar mortalidad, y también la presencia de las fístulas broncoplurales. La fístula, ¿por qué? Porque a veces los abscesos igual buscan un sitio de salida, buscan una comunicación y podemos tener una fístula de la broncopleural. Estas ya son mucho más complicadas, mucho más difíciles de tratar. Pared torácica. Dentro de esto vamos a tener diversas anomalías. Cuando nosotros hablamos solamente de pared torácica, no podemos hablar ni vamos a decirles cuántas son las costillas, nada, sino cuáles son las anormalidades que pueden llegar. Y eso ustedes ya lo han visto en semiología, cuando han visto la parte del tórax, que vienen a ser el pectus excavatum y el calinatum, ¿no? Que son dos patologías que pueden llegar a presentarse. Yo hasta el momento solamente he visto una en vez de cada una, no he visto más, ¿ya? Entonces, dentro de esto vamos a llegar a tener diversos tipos de deformidades. Una de ellas viene a ser el tórax inmundo, que también se denomina el pectus excavatum. Para que ustedes puedan ubicarse, ¿no? Eso se denomina el inmundo, ¿no? El excavatum. Su característica principal de estos es que se da con una frecuencia de 1 de cada 400 niños. Efectivamente, es una de las deformidades más frecuentes que se puede llegar a dar en la pared abdominal, ¿no? Por eso te da 1 en 400 niños. Efectivamente, existen diversos grados, ¿no? De acuerdo al compromiso. Y la mayoría de los pacientes puede llegar incluso a tener antecedentes familiares. Eso quiere decir que se llega a tener un alto riesgo si tenemos un antecedente en la familia. ¿En qué consiste? Principalmente porque es una alteración a nivel, sobre todo external, en la cual tenemos un hundimiento, una depresión justo a nivel de la parte external. ¿Y qué va a desencadenar esto? Que tengamos una alteración en el desarrollo, en la velocidad del crecimiento, por lo cual va a haber un desarrollo desigual entre las costillas y también los cartílagos, ¿no? Y por lo
cual se llega a ocasionar este tipo de tórax que viene a ser donde se produce sobre todo a partir de la tercera costilla para abajo, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, sexta, no en los primeros achos. Además de eso, el tórax de Emburo también se puede asociar a anomalías en la parte muscular y en la parte esquelética. Esta es la imagen como nosotros podemos ver psicológicamente de un paciente que tiene un tórax inhibidor, ¿no? Si nosotros vamos a ver la parte anatómica, podemos ver cuando tenemos una retracción de lo que viene a ser la parte external, ¿no? Podemos llegar a tener una compresión y una desviación también de las estructuras. Esto es lo normal que nosotros llegamos a tener, ¿no? Eso es lo normal de la parte de la estructura ósea y las estructuras que tenemos dentro de la cavidad torácica. Pero cuando tenemos un pectus excavatum, vamos a llegar a tener una deformación, anomalías que va a ocasionar el desplazamiento de los órganos, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. ¿Y de qué va a depender mucho? Del grado que tengamos en la parte de lo que viene a ser la excavación que se llega a producir, ¿no? ¿Se puede resolver esto? Sí, se puede resolver con cirugía. Hay unos aparatos especiales ortopédicos que se llegan a utilizar para poder resolver los mismos. ¿Ya? Luego tenemos lo que viene a ser el pectus carinatum, que es totalmente lo contrario. Aquí se lo denomina el carinatum a lo que viene a ser, ¿no?, el pecho de paloma, ¿no? Es la prominencia que van a llegar a tener. Entonces, es todo lo contrario. Es una protrusión hacia la parte anterior del esternón y también tiene afectación de los cartílagos costales, ¿no? Su frecuencia es mucho menos frecuente que lo que viene a ser el tórax inhibidor. Este no nos va a traer así como tal problemas en la parte de lo que viene a ser. Hay una parte de los órganos de la cavidad torácica, más viene a ser con el fin, no más que otra cosa. Mientras que el excavatum sí nos traía problemas porque teníamos desplazamiento de los órganos torácicos. Pero este más viene a ser un problema sobre todo más que otra cosa, ¿no? Y existe otro síndrome que es muy poco frecuente, que se lo conoce como el síndrome de Polanyi. Su frecuencia es muy baja, pero ¿por qué se lo llega a mencionar? Porque en este síndrome de Polanyi se asocia porque existe una ausencia de lo que viene a ser de los músculos, de lo que viene a ser el pectoral mayor, sobre todo, y a la vez también tenemos una ausencia o una hipoplasia de lo que viene a ser el pectoral menor y también de los cartílagos costales. O sea, si tenemos ausencia de músculos y de cartílagos, vamos a llegar a tener una pared torácica totalmente débil, ¿no? Aparte de eso, vamos a llegar a tener una hipoplasia de la mama y hasta incluso podemos llegar a tener alteraciones en la parte de las extremidades superiores. Esto viene a ser lo que viene a ser el síndrome de Polanyi. Si ustedes se fijan en el lado derecho, tenemos una adecuada musculatura. Acá nosotros no tenemos absolutamente nada de la parte muscular ni cartilaginosa. No es como decir, es solamente piel y después de la piel viene lo que viene a ser la cavidad torácica, sin tener en cuenta la parte muscular y sin tener la parte cartilaginosa, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Efectivamente todo viene a ser con una conducta quirúrgica, efectivamente se utiliza directamente lo que viene a ser prótesis para poder rearmar nuevamente lo que viene a ser la cavidad torácica. ¿Qué es importante igual dentro de esto? Lo que vienen a ser los tumores. Los tumores torácicos sobre todo, que llegan a ser primarios dentro de la cavidad, dentro de la pared torácica, son muy poco frecuentes. La mayoría van a estar asociados principalmente a lo que vienen a ser procesos metastásicos. ¿Ya? Hablar de un tumor primario en pared torácico es muy raro. Vamos a llegar con mucha frecuencia a tener los procesos metastásicos de cualquier lugar, ya puede ser la parte de hígado, ya puede ser la parte pulmonar, de cualquier lugar, pero sobre todo está asociado a procesos secundarios a una metástasis, ¿ya? Si tuviésemos un tumor primario, sobre todo hablaríamos de que vienen a ser los sarcomas, que se da a nivel de la pared costal. Y si hablamos de lo que viene a ser otro tipo de tumores, también se puede admitir a nivel de la escápula o del esternón, que son muy poco frecuentes, que llegan a ser muy bajos. Si ustedes ven la imagen de lo que viene a ser de esta tomografía, ustedes pueden ver todo el proceso
tumoral que se desarrolla justo en el lado derecho de lo que viene a ser la cavidad torácica, ¿no? Esto viene a ser de la pared torácica. La pared torácica hablamos de la parte ósea, la parte muscular y también lo que viene a ser la parte de la pierna, ¿no? Acá tenemos una gran afectación de todo lo que viene a ser la parte muscular. Y si hacemos un PET scan, se pinta de mejor manera lo que viene a ser